preparé algunas preguntas a propósito también de el regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Por supuesto que tiene que ver con el tema que le planteé y pues le agradezco mucho que nos conceda la entrevista, doctor. Hay una parte donde dice que en México está volviendo a soplar con fuerza los vientos del nacionalismo autoritario. Advierte usted en su libro El regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, publicado recientemente por Debate. Y la pregunta básica para empezar es, ¿qué peligro podría usted advertir de que México se encamine hacia una posible dictadura o a un gobierno autoritario, como menciona usted en su libro? Bueno, yo sí escribí el libro y promoví además algunas declaraciones y algunos desplegados sobre el peligro de la deriva autoritaria, es porque estoy convencido de que sí es una posibilidad. Lo que no es tan claro es que se pueda regresar a esa antigua etapa de los años 50 y 60. Más bien creo que es imposible, pero hay un intento explícito por parte del presidente López Obrador de regresar a esa especie, eso que él ve como una época dorada. Y eso es algo peligroso. Entonces yo creo que sí hay condiciones para sí está ocurriendo, para decirlo más claramente, ese intento de regresar a esas épocas del nacionalismo revolucionario autoritario. Que yo crea, como dice el subtítulo de mi libro, que ese intento va a fracasar y está fracasando es otro asunto. Pero el fracaso también es muy peligroso. Un intento de regresar que fracasa puede dejar al país muy mal herido, en muy malas condiciones. Yo creo que eso es lo que está pasando. Pero sí, de hecho, el título de mi libro es una alusión a un antiguo libro mío de hace más de 30 años, La jaula de la melancolía, que fue una crítica de las ideas y de la cultura que se construyó en torno a la identidad nacional del mexicano. Y que en aquel libro, aquel viejo libro mío, yo consideré que estaba ya en proceso de disolverse esa idea nacionalista revolucionaria que había dado lugar al llamado carácter nacional del mexicano, una entidad única de todos los mexicanos en todas partes, etcétera, y que era desde luego irreal, un invento, pero que era un mecanismo legitimador del régimen autoritario anterior. Ahora hablo de regreso a la jaula porque estoy viendo un intento de restauración de aquella época. Sí, el peligro lo hay, pero no que aterricemos en la época de Díaz Ordaz y el 68. Es imposible, no se regresa, no hay viajes al pasado. Pero los intentos de viajar al pasado suelen ser peligrosos y esto es en lo que estamos ahora. Claro. ¿Qué tipo de dictadura o qué tipo de autoritarismo estaría en riesgo de regresar con el presidente Andrés Manuel? A diferencia de otros autoritarismos o dictaduras del mundo, específicamente ¿qué tipo de autoritarismo sería o dictadura, no? Bueno, yo no he hablado de dictadura, yo he hablado de autoritarismo. De hecho, yo usualmente, para referirme a la larga época de dominio priista, solo en broma utilizo el término dictadura, aludiendo a la dictadura perfecta, según Vargas Llosa, que era sin duda una broma, porque resultó que no era perfecta. Es un periodo de intenso autoritarismo. Y yo creo que el peligro sí es ese. El peligro es que se acentúe el autoritarismo que ya está muy presente hoy en día. Yo creo que todos los mexicanos podemos ver que el poder autoritario de López Obrador ha crecido enormemente
Y es cierto, se asemeja al poder que tenían los presidentes en la llamada época dorada del PRI, esa horrible en realidad época de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, de Salinas de Gortari también para el caso. Sí hay ese peligro. De hecho, ya hay muchos rasgos de autoritarismo presentes en este mismo momento. ¿Qué resultará de esto? Vamos a ver, eso va a depender de muchos factores, entre otros las próximas elecciones. Claro, pero ¿qué tan peligroso es pues este autoritarismo en estas decisiones concentradas en un solo hombre, en un solo poder que intenta dominar tanto al legislativo como al judicial y por supuesto en este intento también de controlar los organismos autónomos, entre ellos el INE, ¿no? Pues sí, es un peligro inmenso. Ya los intentos son claros y evidentes. El control del Congreso ya ocurre y se basa, ese poderoso control del Ejecutivo se basa en la corrupción, porque hay una sobrerepresentación de diputados desde los partidos en torno a Morena, que es ilegal, es inconstitucional. Así que ya iniciamos todo con una corruptela. Ese es el peligro del autoritarismo, que para imponer el poder personal, pues se utiliza la corrupción. Algunos me dicen, bueno, pero es que López Obrador no tiene ni siquiera cuenta bancaria. Bueno, a lo mejor ahora ya tiene, pero no tenía y no recibía salario. Pero yo me refiero, es que hay corrupción financiera, hay corrupción por el dinero, pero la peor de todas las corrupciones es la corrupción política, que corroe, que corroe a las instituciones, que las pudre. Y esa es la que estamos viendo. Aunque no descarto, yo creo que la corrupción tal vez se ha sido limada en la mera cúpula. Desde luego en la presidencia, la corrupción financiera, digamos, el cobrar dinero, como el caso de Odebrecht y todo eso. Pero en los niveles intermedios hacia abajo, la corrupción no ha cesado. Creo que todo mexicano en su vida cotidiana puede comprobar eso. Así que, pues sí, estamos ante el peligro de un exacerbado autoritarismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un intento de derribar la transición democrática. La transición democrática son estos 20 años de transición que han significado, bueno, para la gente vieja como yo, que vivió la mayor parte de su vida en el viejo régimen autoritario, es un cambio impresionante. Para ustedes, los jóvenes, no hay esa vivencia de ese tremendo cambio que significa el que se pueda respirar, que haya libertad, que no haya presos políticos, bueno, que haya libertad de prensa, que podamos estar ahora nosotros hablando y que esto se vaya a publicar, que se publique y divulgue mi libro. Bueno, eso no podía ocurrir en los años 60, 70. En esa época, por cualquier descuido uno acababa en la cárcel, como me ocurrió por breves días, por suerte. Pero en aquella época, Siqueiros, Campa, tantos presos políticos que había. Bueno, el pintor más famoso y conocido de México estaba en la cárcel y ahí se pasó años. Realmente la transición democrática ha significado muchísimo. Tiene muchos efectos y la gente joven, claro, tiende a ver los efectos, porque la democracia no sirve para que salgamos de la miseria, no sirve para que salgamos del atraso, es simplemente un mecanismo de representación política y de asegurar las libertades de expresión, de reunión, etcétera, que es que antes no teníamos eso. Así que eso que tenemos desde hace apenas 20 años pueda derrumbarse es algo realmente trágico.
Y si eso ocurre, la gente joven entonces va a entender por qué los viejos pensamos tanto en aquellos tiempos autoritarios y respetamos mucho y celebramos la transición democrática. Pero espero que no ocurra y que no tengan esa experiencia, porque es muy desagradable vivir en un país tremendamente autoritario. Pero hay ese intento sin duda, y eso ha alarmado a muchísimos. Claro. En el regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador, señala usted que Andrés Manuel pues, es un populista de la más conservadora derecha, inspirado en el prismo autoritario de los años 60 y 70. ¿Podría especificar a cuál sexenio del PRI hegemónico del siglo XX se parece más la administración del presidente Andrés Manuel y por qué? Porque es muy sencillo, él mismo ha citado a la época que a él le parece dorada, es justamente antes de la llegada del presidente de la Madrid, que es el inicio del llamado periodo neoliberal. Bueno, esa es la etapa de Díaz Ordaz, el presidente que agredió terriblemente a los estudiantes en 1968. Es la época del presidente Echeverría, que aunque anunció una apertura democrática, en realidad se abrió con una tremenda represión también al movimiento estudiantil. Es la época de las locuras de López Portillo, que dejaron el país verdaderamente exhausto. Ese es el periodo al que el propio López Obrador ha aludido, elogiando que en aquella época había crecimiento, habría desarrollo, pero lo que no dice es que en aquella época el porcentaje de miseria era enormemente más elevado, que la pobreza estaba tremendamente extendida, que la represión era el pan de cada día para muchísimos mexicanos, que no había libertad de expresión, que la prensa estaba totalmente amordazada. Bueno, eso lo oculta. Entonces nada más ve, sí, había una cierta prosperidad, no prosperidad económica, no había mucha miseria, pero sí había una tasa de crecimiento más o menos elevada, como ocurría, por cierto, en esa época en todo el mundo, porque fue una época de auge. Ese es el periodo al que yo me refiero que el presidente está intentando regresar. Es la época de la exaltación del petróleo, de la economía mixta, de estatizar muchas empresas, etcétera. Es una época muy difícil y muy desgraciada de nuestra historia. Espero que estoy convencido más bien que no se va a poder regresar a esa época. Pero nada más el intento, como decía hace un rato, nada más el intento ya puede generar una situación que yo he calificado de desmadre, de desmadrar el gobierno. ¿Qué es lo que se está ocurriendo? Se está desmadrando el gobierno. Claro. Andrés Manuel y la llamada cuarta transformación se dicen de izquierda. No obstante, usted advierte que el presidente pues, es un populista de la más conservadora derecha. ¿Podría explicar esto de por qué es un populista de la más conservadora derecha cuando él se dice de izquierda? Sí, bueno, él no se dice de izquierda, se suele decir liberal, pero muchos lo consideran de izquierda porque se desarrolló, creció especialmente en el PRD, el gran partido de la izquierda fundado por Cuauhtémoc Cárdenas. Pero él se desarrolló antes políticamente como priista, y en la medida en que no tuvo éxito, no pudo ser candidato a gobernador, lo marginó el PRI, se fue desplazando hasta aliarse con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas. Y por eso es que tiene una aura de izquierda. Pero yo estoy convencido que desde el principio, ya desde el PRD, él constituía una corriente de carácter populista. El lado populista, ese sí es muy evidente, es el que yo digo que está sacado de un manual de teoría política.
pero es una expresión reaccionaria. El populismo no es una ideología política, no hay que creer que el populismo viene como en paquete con la izquierda. El populismo puede ser de izquierda o puede ser de derecha, porque el populismo no es una ideología, es una forma de cultura política, es un conjunto de hábitos y costumbres y un tejido político en torno a un líder muy popular, carismático en ocasiones. Pero el signo político, ese ya es otra cosa. ¿Y qué es lo que hemos visto en el gobierno de López Obrador? Que las principales demandas de la izquierda no se están cumpliendo. ¿Qué es lo que primero debería ser una izquierda sensata y avanzada? Es cambiar el régimen fiscal para instaurar mecanismos progresivos y elevar los impuestos a los que más tienen ingresos para poder financiar instituciones de seguridad social, de medicina pública, de educación, a un nivel mucho más importante. Ese, por ejemplo, es uno de los ejes más importantes de una política de izquierda. Pues nada de eso hay, nada de eso hay, no han subido los impuestos a los ricos. Otro elemento fundamental de la política de la izquierda, y que alguna vez él lo expresó, pero después se echó para atrás, es el retirar al ejército de las funciones civiles. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues todo lo contrario. El ejército está cada vez más presente en funciones civiles, policiales primero, después en los puertos, en los aeropuertos, en la construcción, hasta en los bancos, en la construcción de sucursales bancarias, por todos lados. ¿Eso es política de izquierda? No, eso es una clara y típica política derechista. Otro elemento típicamente conservador y de derecha, la austeridad. Bueno, la austeridad es una de las características de los gobiernos de derecha reaccionarios que tratan de adelgazar las finanzas públicas. Así que ya nada más con estos elementos, pero si le agregamos además las evidentes posiciones religiosas que públicamente manifiesta, esa moralina más bien de carácter decimonónico atrasado, de carácter religioso, con que quiere imprimir muchas de sus medidas y que quedan cristalizadas primero en su constitución moral, que se desvaneció y acabó degradada en una guía ética bastante ridícula, pues ahí tenemos todo el cuadro de un reaccionario. Eso es lo que tenemos. Y si vemos la composición de su gabinete, pues su gabinete desde el principio, con muy pocas excepciones, es un gabinete de personajes políticos de derecha, claramente de derecha, ¿no? Comenzando en aquella época por el empresario Romo, que estaba en la presidencia, desde luego Bartlett, que nadie podría pensar que aunque esté en el PT, que es un partido que se supone que es izquierda, aunque es lo más corrupto que hay en el escenario, con la excepción del Partido Verde. Bueno, un político centrista tirándole a la izquierda que estaba en la Secretaría de Hacienda, Ursúa, tuvo que renunciar porque es evidente que la cosa se iba a la derecha y no duró nada. Bueno, por todos lados donde miremos se ve una orientación política de derecha y reaccionaria. Claro. ¿Por qué es tan peligroso que el ejército controle los grandes proyectos del presidente Andrés Manuel? Me refiero, usted ya sabe, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por ejemplo, incluso que el ejército que continúe en las calles. ¿Por qué es tan peligroso? Es peligroso porque abre las puertas a que el ejército tenga funciones políticas, cosa que sí sería verdaderamente dañino. Tradicionalmente en México, aún en la larga época autoritaria, el ejército estuvo relegado de la política. Es cierto que al principio
fueron militares los que dirigieron el país, hasta Ávila Camacho, incluyendo al general Cárdenas, desde luego. Después tuvimos una época civil y además la Constitución así lo encaminó. Y tuvimos siempre un ejército marginado de la política. En América Latina, y somos un país latinoamericano, bueno, en cualquier parte del mundo, si el ejército hace política, eso se constituye en un peligro, porque la política en condiciones democráticas la tienen que hacer los partidos políticos y los ciudadanos, la sociedad civil, no los militares. Entonces, es un verdadero peligro que se abran las puertas a que el ejército pueda intervenir en decisiones políticas, como yo pienso que ocurrió con con un tema de relaciones, hasta cierto punto de relaciones exteriores, como fue la presión que hizo López Obrador sobre el gobierno de Trump para que liberaran muy pronto al general Cienfuegos, que había sido acusado y aprehendido en los Estados Unidos por corrupción ilegal y narcotráfico. Logró corromper la relación con Trump, que Trump era realmente también otro populista, y traer a Cienfuegos a México, donde fue exonerado prácticamente de inmediato. Bueno, esa fue una evidente intromisión del ejército en temas judiciales. Entonces, por eso es que es peligroso. El ejército, en realidad una política de izquierda, ¿qué es lo que haría? Menos soldados, bajar los presupuestos de los militares, sujetarlos a un poder civil. ¿Qué es lo que hubiese deseado una opción de izquierda? Que el secretario de la defensa fuese un civil y los militares puestos al servicio de esa civilidad y marginados de las actividades policíacas y desde luego de las actividades aduanales, de construcción y todo esto. Claro. A propósito de populismos en América Latina, ¿a cuál gobierno latinoamericano le sigue los pasos el gobierno de Andrés Manuel, considerando, pues ya sabemos, el populismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, por ejemplo? Bueno, Lula comenzó siendo con un cierto talante populista, pero acabó siendo un muy sensato presidente socialdemócrata y reformista. Él no sería un ejemplo y no va por ahí López Obrador. El gobierno de Chávez tampoco es un ejemplo, porque ese fue un gobierno que muy pronto se declaró socialista, un socialismo totalmente trasnochado, ese llamado socialismo del siglo XXI, que no parece que tener ningún representante en México. Habrá uno que otro en el partido oficial que tal vez mantenga afinidad con el chavismo, incluso con el régimen cubano, que sería otro régimen socialista, pero no hay indicios de eso. No parece seguir los pasos de ninguno de esos. Los grandes ejemplos que da el presidente son ejemplos mexicanos. Es esa regresión a la que yo aludo, esa restauración que él pretende. No creo que siga ningún modelo latinoamericano. Para empezar, yo creo que ni tiene una clara idea de lo que pasa en América Latina y mucho menos en el mundo. Así que no tiene modelos internacionales porque no sabe cómo es el mundo. Uh-huh. En las declaraciones de ayer, lo cito, desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos, una prensa que se dedica a mentir constantemente, dijo el presidente Andrés Manuel ayer, martes 4. ¿Qué opina usted de estas declaraciones del presidente y en general de sus descalificaciones a la prensa, pues todos los días desde sus conferencias matutinas?
Pues es evidente, él está añorando esa época antigua en la cual toda la prensa, pero toda, alababa al presidente, alababa al PRI, alababa las acciones del gobierno y no permitía prácticamente ninguna voz crítica. Eso es lo que él está añorando. ¿Y qué se encuentra? Que la transición democrática, justamente la transición democrática abrió el abanico de la prensa. Primero la prensa escrita, después la radiofónica y está empezando todavía con timidez en la televisión. Ese cambio provocó una prensa crítica, una prensa analítica que abrió las puertas a muchos cronistas, a muchos columnistas, periodistas de investigación, a intelectuales incluso que empezaron a opinar de manera crítica y de manera muy plural. Eso es lo que no le gusta. Él quisiera seguramente que todos los periódicos mexicanos fuesen como La Jornada, que es una especie de diario oficial, que es como eran todos los diarios en aquella época antigua. Entonces, claro, se pone nervioso, no le gusta, porque no le gusta lo que trajo la transición democrática. Y la transición democrática también trajo un sistema de partidos plural que él detesta. Él detesta a todos los partidos políticos, incluyendo al suyo, da la impresión a veces. ¿Cuál sería el peligro más importante que usted podría advertir en caso de que Morena pues gane las elecciones del 6 de junio? 6 de junio se va a renovar solamente la Cámara de Diputados y hay el peligro de que vuelva a funcionar como aplanadora, que opere, que intente, ahora lo tiene más difícil porque el INE lo está tratando de impedir. La manipulación no constitucional de la sobrerepresentación. Él va a intentar eso. Ese es el gran peligro. Y desde luego que de los 15 gobernadores que están en juego, pues obtenga los 15, el carro completo, que es a lo que aspira, desde luego. Al parecer, se le están viniendo abajo esas posibilidades. No parece que vaya a haber carro completo en los gobernadores, no saben todavía muy bien qué es lo que va a suceder. Y en la Cámara de Diputados también lo está viendo cada vez más difícil. Así que, pero yo espero, no puedo prever, porque prever es muy peligroso y uno tiende a poner ahí ilusiones y luego la realidad lo desencanta a uno. Pero, en fin, tengo la esperanza de que efectivamente se produzca un cierto equilibrio y se frenen las tendencias autoritarias. Pero se va a abrir. Si suponemos que hay más pluralidad en la Cámara de Diputados y en los gobernadores electos, va a haber un periodo de transición muy difícil, porque el presidente todavía cuenta, hasta que tomen posesión los nuevos diputados electos en junio, todavía tiene un periodo en que puede ser muy agresivo. Y él lo ha anunciado, ha amenazado que podría usar esa fuerza que tiene la actual Cámara de Diputados para pasar, para aprobar leyes claramente antidemocráticas. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero el periodo postelectoral, ya es peligroso este periodo preelectoral, ya hemos visto muchas tensiones, pero el postelectoral puede ser todavía más tenso si ocurre que Morena pierde la mayoría aplastante. Claro. Ya casi para ir concluyendo, doctor, ¿qué quisiera usted destacar de la tragedia de la línea 12 del metro, considerando que estuvo a cargo de Marcelo Ebrard, actualmente ya sabemos secretario de Relaciones Exteriores, además también de Mario Delgado como secretario de Finanzas y después Miguel Ángel Mancera? ¿Usted qué destacaría de esta tragedia previo? Yo creo que esta tragedia, desgraciadamente, es emblemática, es simbólica
de lo que es actualmente el gobierno de López Obrador. Un gobierno ineficiente, un gobierno corrupto políticamente, un gobierno que se está deshaciendo, está lleno de fracciones. Ocurren estas cosas, que la responsabilidad cualquiera que sea y que logre aterrizarse va a caer en las filas de Morena y del partido del gobierno y del propio gobierno, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México. Eso es absolutamente inevitable. Así que todas esas críticas que hemos hecho muchos del gobierno, súbitamente y trágicamente, en la noche de la caída del metro, se materializaron y se volvieron evidentes. Es un acto de un simbolismo impresionante, ¿no? Yo creo que ha sido un golpe para el gobierno del cual difícilmente se va a recuperar. Ha recibido otros. No es Salgado, que y su sustitución por su hija, un caso de nepotismo, bueno, eso es algo verdaderamente terrible. Es otro golpe que ha recibido en Guerrero, desde luego, pero ha sido el gran espectáculo que todo el país ha contemplado. Y yo creo que muchos ciudadanos mexicanos lo van a pensar 2 veces antes de votar por Morena en los diferentes estados donde se está eligiendo gobernador. Finalmente, doctor, ya para dejarlo descansar, aunque ya advirtió usted el fracaso de Andrés Manuel en su nuevo libro, ¿qué expectativa tiene usted para lo que resta del sexenio? Va a ser un resto, sin duda, pase lo que pase, bastante agitado. Bastante agitado porque ya desde ahora incluso ya está el fantasma de las elecciones presidenciales del 24. Ese fantasma está provocando tremendas tensiones dentro del partido oficial, dentro del gobierno, y está agitando a la ciudadanía, está desde luego moviendo a los partidos políticos. Si los partidos políticos se salvan, y yo espero que sí, porque si sin partidos políticos pues ya no hay democracia, nos despedimos de la democracia. Si estos 3 partidos coaligados se desploman de nuevo, entonces vamos a entrar en un periodo otra vez de tremendo autoritarismo, porque lo único que va a haber son partidos más o menos paleros, como era en la época antigua que aspira a regresar López Obrador. Vamos a vivir los próximos años hasta las elecciones presidenciales con muchas tensiones, muchas sorpresas. Yo creo que los mexicanos nos tenemos que preparar para una época tormentosa y difícil. Desde luego, lo evidente son las consecuencias dramáticas de la crisis económica. Eso ya lo estamos viviendo, la miseria se ha extendido enormemente, etcétera. Pero va a haber un tiempo tormentoso en la política también. Muchísimas gracias, doctor.